Bienvenidos a Resurrección y Vida. Soy Juan Alberto Seche, siervo de Jesucristo, ingeniero mecánico y licenciado en teología. Vamos a hablar hoy de Pedro el Romano. ¿Quién es Pedro el Romano? En este canal hablamos las cosas de Dios, de las cosas de Dios. Si te interesan estos temas, suscríbete y activa la campanita para cuando suba un nuevo video, tú seas notificado. Entonces, ¿quién es Pedro el Romano? Bueno, hubo un monje que escribió 112 lemas sobre 112 papas y el último lema le puso un nombre a ese papa, a ese futuro papa, y le puso el nombre de Pedro el Romano. Ahora, como esa no es una profecía bíblica, cuál debe ser la actitud de nosotros los cristianos sobre esa profecía, sobre sobre el último lema de las profecías de Malaquías? Bueno, nuestra actitud tiene que ser que lo que coincida con la Biblia, lo creemos. Y si contraría la Biblia, si está en contra de lo que dice la Biblia, lo rechazamos. Entonces, desde ese punto de vista, con esa actitud, vamos a hablar del último lema de Malaquías. Entonces dije que Malaquías escribió 112 lemas y el último lema, referido a 112 papas, y en el último lema a ese papa lo llamó Pedro el Romano, un papa que va a venir. ¿Ya? Entonces en ese lema dice que ese papa reinará sobre su grey, sobre su rebaño, en persecución extrema. Y con muchas tribulaciones, con muchas tribulaciones. También dice en ese lema que la ciudad de las 7 colinas será destruida y que el juez supremo, el juez terrible, juzgará a su pueblo. Eso es lo que dice ese último lema. Entonces Pedro Romano va a ser el último papa de los católicos. ¿Ya? De los católicos. Ahora, ¿qué coincide con la Biblia? Bueno, dice en persecución extrema. Eso coincide con la Biblia, puesto que va a haber una persecución extrema, ¿verdad?, de parte del anticristo, porque este papa es el último papa. Entonces este papa va a reinar sobre su rebaño es durante la gran tribulación, durante la gran tribulación. Entonces eso coincide con Mateo 24, que va a haber una persecución extrema del anticristo, contra quienes no lo adoren como Dios, contra quienes no adoren su imagen, contra quienes no lo reconozcan como Dios. Y tiene mucho sentido pensar que Pedro el Romano no va a adorar al anticristo como Dios. También dice el nombre, Pedro el Romano. Ahora, analicemos ese nombre. No hay ninguna referencia bíblica al respecto, ¿verdad? Pero analicemos ese nombre a ver si eso tiene sentido, a ver si hay honestidad en el nombre. Observemos en primer lugar que Malaquías dice que se llamará Pedro el Romano. No dice que se llamará Pedro II, porque si dijera que se llamará Pedro II, entonces Pedro I no existió. Pedro I se llamaba a sí mismo apóstol y siervo de Jesucristo, y en algunas versiones apóstol y esclavo de Jesucristo. Recordemos, según el libro de los Hechos, que en el primer concilio cristiano, el concilio de Jerusalén, ese concilio no lo dirigió Pedro. ¿Ya? Leamos Hechos 15, capítulo 15, y nos daremos cuenta que él no fue quien dirigió ese primer concilio cristiano. Entonces, también dice que en muchas tribulaciones, que reinará en medio de muchas tribulaciones, que conducirá su rebaño en medio de muchas tribulaciones. Bueno, viene la gran tribulación. Entonces, eso tiene también un apoyo bíblico. Y finaliza, bueno, antes de finalizar, dice que la ciudad de las 7 colinas será destruida. Eso también tiene apoyo, ¿verdad?, en el Apocalipsis. La ciudad de las 7 colinas será destruida. Roma está edificada sobre 7 colinas. ¿Ah? Y él está hablando de Roma, está hablando de los papas de Roma, de acuerdo al contexto. Entonces será Roma, ¿verdad?
porque hay otras ciudades, hay 2 ciudades más que están edificadas sobre 7 colinas. Una es Constantinopla, la capital histórica de Turquía, ¿ya? Y Jerusalén también está edificada sobre 7 colinas. Pero de acuerdo al contexto, él está hablando es de los papas de Roma. ¿Ya? Y finaliza diciendo que el juez supremo juzgará al pueblo. Nosotros sabemos que los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir nuestra recompensa, ¿verdad?, de acuerdo a las obras, y que nuestra obra será sometida, pasada por fuego. Y luego los que no son cristianos comparecerán ante el gran trono blanco. Entonces, hay 5 aspectos que tienen apoyo bíblico. Entonces sí la podemos creer. Bueno, ahora, cuando Malaquías escribió esos lemas, cuando él llegó al Papa 111, que es el actual Benedicto XVI, entonces dejó un espacio en blanco, en el cual caben varios lemas. Ahí caben varios lemas. ¿Verdad? Y luego, al final, escribió el de Pedro el Romano que les acabo de decir. Entonces, mucha gente dice que como Benedicto XVI es el 111, entonces el Papa Francisco es el 112. Pero es que Malaquías no enumeró los papas, no los enumeró. Entonces, sino que dejó ese espacio en blanco después del 111 y luego escribió el último lema, aunque escribió 112 lemas, no los enumeró. Entonces Francisco, el Papa Francisco, es el primero en ocupar ese espacio en blanco. Y no se saben cuántos otros papas habrán. Puede ser que después del Papa Francisco venga otro papa que no sea Pedro el Romano. Pueden venir 1 o 2. No se sabe cuántos, porque ahí caben, en ese espacio en blanco, caben varios papas. Entonces, Pedro el Romano será el último papa de ese rebaño, del rebaño católico, ¿verdad?, que reinará sobre Roma, durante la cual la ciudad de las 7 colinas será destruida. Entonces no crean esas afirmaciones de que el Papa Francisco es el último papa. Él no es el último papa. El último papa se va a hacer llamar Pedro el Romano. Entonces hacen malabarismo con el nombre de Francisco para adaptarlo a Pedro el Romano, pero hay demasiada diferencia, no han podido. Porque entonces resulta que fueron sorprendidos, porque los 112 lemas sí se puede decir que coinciden con los 112 papas, ¿no? En algunos lemas hay que hacer un esfuerzo grande para hacerlo coincidir, ¿no? Pero con Francisco fue imposible hacerlo coincidir. Entonces quedaron sorprendidos, entonces optaron por la solución de decir que él era Pedro el Romano, así sencillamente. Pero ignorando que Malaquías no enumeró los papas y que dejó ese espacio en blanco. Entonces, el conocimiento es poder. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Ya? El conocimiento que necesitamos con más urgencia es el conocimiento de Dios que está en la Biblia, sin menospreciar, por supuesto, el conocimiento científico. Que Dios los bendiga. Quienes quieran recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, hagan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te reconozco como mi Señor y Salvador, como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Bendiciones para todos. Nos vemos en un próximo video.